y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí como todos los miércoles en su programa Tetras. En esta ocasión estamos los profesores Sergio Becerril Calderón y un servidor Gonzalo Guajardo González. Les informamos que tenemos teléfono en cabina el 192-1200 y nomás piden que los pasen para la transmisión de Tetras o bien marcan la extensión 37120, 37120. Recibimos también mensajes en celular, no contestamos directamente la llamada, pero recibimos mensajes al 442-249-8788. Igualmente les informamos que muchos de ustedes nos están escuchando por el 89.5 de frecuencia modulada, estación de radio, que es el que más abarca en esta área del estado de Querétaro, pero también nos pueden ver en el canal digital 24.1 de la televisión universitaria. Nos pueden escuchar por internet en radio.uacu.mx. Nos pueden seguir en Facebook, en Tetras Radio UAQ, todo junto, Tetras Radio UAQ. Correo electrónico tetrasradio@gmail.com. Ya cada vez hay menos gente que se comunica con nosotros por correo electrónico, pero sigue sucediendo. Le agradecemos a nuestro productor Emanuel Villagrán, que nos está permanentemente asesorando. Igualmente los invitamos a que nos escuchen, si así les place, los sábados de 5 a 6 de la tarde. Y pues nos complace también decirles que nuestro equipo técnico, el que nos apoya aquí permanentemente, está integrado por Arturo Arteaga, Paola Arzate, Israel Araujo, Carlos Bravo y Alberto Espinosa. Y bueno, pues después de darle los saludos a la audiencia, quiero darle saludos personalmente a nuestro amigo Sergio Becerril. ¿Cómo estás? Gonzalo Guajardo González, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues yo ya no sé si estamos bien, si estamos mal. Oye, impresionante el tráfico para cruzar nuevamente. Sí, ya sabemos que lo hacen intencionalmente, que esto genera más gastos y no hacen nada, la verdad. No, genera más ganancias. Ah, sí, perdón. Sí. Yo siempre me voy del otro lado. Sí. No, a ti te genera más gastos, pero hay otros a los que les generan más ganancias. Sí. Esta situación, ciertamente, con mucha frecuencia, es promovida, buscada por aquellos que obtienen más dinero a partir de estos inconvenientes o a partir de estos altibajos que sufre nuestra sociedad. No, ¿sí? Creo que no nos lo merecemos, la verdad. El trato que nos están dando de pagar impuestos, de generar, de que generemos más ganancias, de las multas, de los choques, de todo esto, las visitas que están haciendo así, protección civil para los negocios, la verdad no tiene llenadero este gobierno. Yo creo que es uno de los más nefastos que han existido de este panismo de los últimos tiempos, más voraz. Sí, yo creo que lo que tiene es mayor voracidad, sí. Porque hay otros que han abandonado también a la población, por más que les han reclamado, no les han hecho caso, pero es voraz
y altanero, porque Sí. me parece que está haciendo las cosas de maravilla. Sí. Sí, eso es lo que presume, ¿no? Sí. Oye, bueno, ya dejemos esto. Ojalá que la sociedad reaccione frente a esta situación Ajá. y exija sus derechos que nos corresponden. Fíjate que me encontré un texto Sí. en la jornada del pasado lunes, de antier, ¿sí? Sí. Un texto en una sección que me gusta mucho, que es el correo ilustrado. Me gusta mucho esta sección porque normalmente los lectores de la jornada escriben algún texto breve a la editorial de la jornada, justamente para señalar lo que plantean o lo que están viviendo. Y en este sentido, algo que hemos estado viendo hoy de manera insistente y todavía en el noticiario de hace unos minutos se insistía en que, por ejemplo, hay alguna asociación de padres de familia que están exigiendo ya quemar los libros. Los libros de texto me refiero. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué quemarlos? Porque dicen son textos que están muy mal hechos y que son insidiosos y nos están orientando hacia posturas sociales, hacia posturas ideológicas Comunistas. perversas. El comunismo, exactamente. Sí. Nada más. Iba yo a decir una grosería, pero no es correcto que de mi parte salga eso. Yo diría que es producto de ignorancia, pero sobre todo hay un interés político y económico detrás de Desde luego. de este desprestigio. A mi manera de ver, ahora que tengamos el libro objeto, podemos ver que son libros bien cuidados, bien tratados, Ajá. y quizá tengan mucho mayor calidad que los libros anteriores. Así es. Sin embargo, hay que ver, pues hay que analizar claramente e informar de manera objetiva a la sociedad para que se den cuenta de que unos cuantos, aquellos que han sido afectados en sus ganancias, amigo Gonzalo, ahora están protestando y lanzando este buscapié para desprestigiar no solo al gobierno, sino desalentar la educación de sus hijos a través de estos libros de texto. Ajá. Y parecería que algo que se busca, parecería, no digo que efectivamente eso sea, es querer mantener mejor en la ignorancia a los jóvenes, a los niños, y no ponerlos al alcance de, que no tengan a su alcance suficientes medios informativos, ¿no? Sí. Y quiero, repito, leer un breve texto que salió en el correo ilustrado de la jornada de antier, del lunes, que dice lo siguiente, se encabeza de esta forma: hay muchos pasajes marxistas en la Biblia. No es un error, No. sino así es el título. Hay muchos pasajes marxistas en la Biblia. Y el texto dice lo siguiente: leí la noticia de que el obispo de Aguascalientes llamó a una marcha contra los libros comunistas. Y esto está entrecomillado. O sea, copió literalmente lo que dijo el obispo de Aguascalientes. Y, por tanto, quien escribe este texto dice: quisiera decirle al religioso que eso no es suficiente, que habrá de censurar muchos pasajes comunistas que seguramente él ignora, están en la Biblia. Para no extenderme, continúa, solo citaré un par de textos del Nuevo Testamento encontrado en la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es una edición especial que se hizo con justamente expertos de las Sagradas Escrituras, y se cuidó mucho en los años 70 esa edición especial y se le puso por nombre Biblia de Jerusalén. Y estos dos textos son los siguientes.
1. Nadie llamaba suyos a los bienes, sino que todo era común entre ellos. Esto está tomado de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 a 35. Segundo texto. Si quieres ser perfecto, vende tus bienes, dalo a los pobres, luego ven y sígueme. Son los versículos 19 a 21 del Evangelio de Mateo. O sea, son dos textos, uno de los Hechos de los Apóstoles, que muchos dicen que lo escribió Pablo de Tarso, ¿sí? Y el otro es el evangelista Mateo. El texto que estoy leyendo continúa diciendo: por otra parte, santos como el obispo Agustín de Hipona y el carismático Francisco de Asís deberían ser excluidos del santoral, pues faltaban siglos para que Marx escribiera, pero este par, inspirado en el Evangelio, promovía la vida en común donde los bienes eran para todos. Mi propuesta va más allá de corregir esos pasajes marxistas. Dice quien escribe esto: propongo reunir todas las Biblias, quemarlas en público y sustituirlas por el librito Camino de Escrivá de Balaguer. Y esto lo escribió Ricardo Moreno, teólogo agustino y recoleto. Nada más. Sí. Y es un buen aperitivo justamente para abrir de alguna manera nuestra conversación, porque precisamente ante estos ataques contra los libros de texto, de que los acusan de que están pretendiendo inducir a la población juvenil o a la niñez mexicana mediante los libros de texto a ciertas nociones del comunismo. Bueno, aquí encontramos precisamente un agustino recoleto que está diciendo, a ver, la misma Biblia nos está diciendo un montón de cosas y todos los santos, es decir, todos las grandes personas que forman el santoral cristiano, están hablando de la vida en común. Claro. Yo haría alguna observación a mi amigo Ricardo Moreno. Él es queretano, él trabaja en el Tecnológico de Querétaro, es maestro universitario. Entonces, Ricardo tiene una trayectoria académica y tiene una formación religiosa que él abandona para seguir en la vida civil, mundana, podríamos decir. Sí. Yo haría la primera observación es que el obispo de Aguascalientes también se une a un desprestigio que surge de Televisión Azteca y su dueño, que tiene una deuda de más de 30,000 millones de pesos en el fisco mexicano y que no quiere pagar. Se han parado para no pagar. Y que tiene jugosos ingresos económicos a través de editoriales por convenio con Televisión Azteca, de Santillana, de la editorial Posada y de la editorial Trillas. Ahí hay un interés. Él surge con ese desprestigio, lanza ese misil para que explote en las manos de las autoridades y sobre todo de la Asociación Nacional de Padres de Familia. Esa es mi interpretación, Gonzalo Guajardo. El obispo saca eso para convocar a la familia, como la Iglesia también ha participado en muchas otras ocasiones en convocar a los feligreses para estar en contra de decisiones no convenientes para la Iglesia y no convenientes para ciertos sectores de la sociedad que son pudientes y que presuntamente cooperan con el diezmo hacia la Iglesia, como han cooperado también organizaciones
no legales como el narcotráfico. Entonces eso no es de ninguna manera una, pues, ¿cómo podríamos llamarle, Gonzalo? Está siempre visto y lo sabemos, pero nadie queremos decir nada al respecto. Y sobre todo aquella sociedad hipócrita de doble cara que ocultan muchas de las tranzas y de las negociaciones que hacen estos aparatos de Estado como la Iglesia y como la Asociación Nacional de Padres de Familia con posturas como esta. Primera observación, amigo Ricardo. No es un texto marxista, no son pasajes marxistas los que están en estos versículos que has leído. Son pasajes religiosos del Evangelio que fue muchos siglos anteriores al surgimiento del marxismo. 18. ¿Sí? 18 siglos. 18 siglos o más. No, porque son los Hechos y el Evangelio de Mateo. Sí. Perfecto, Sí. perfecto. Entonces, fíjate nada más. Entonces, esto, a mi entender, las propuestas religiosas del Evangelio, que son propuestas sociales, propuestas comunes, son proposiciones de compromiso social que es legítimo frente a los embates que podríamos decir el esclavismo en ese momento histórico estaba generando como un modo de producción de explotación. Esa situación, Gonzalo Guajardo, es un deber de cualquier ciudadano de esa época y de ahora señalarlo. El trato inhumano que se le daba a los esclavos, y estamos hablando de ese periodo de la historia, en donde Cristo también fue sojuzgado por juicios de carácter político, por decir y hablar en el nombre de la defensa de esclavos y plebeyos. Esas observaciones yo haría, Gonzalo. Pero, ¿qué le estás reclamando o en qué estás corrigiendo o qué le estás queriendo decir a Ricardo Moreno? No a Ricardo Moreno, porque él replica el planteamiento del obispo de Aguascalientes. Les estoy diciendo que no son pasajes marxistas. Solo les estoy diciendo que están metiendo este buscapié para desprestigiar una proposición educativa, claro, racional, científica, que tiene, sí, cargas ideológicas, como lo tiene la televisión comercial, claro, como lo tiene la convocatoria de la Iglesia. No solo la televisión oficial. Por ejemplo, esta televisora tiene cargas ideológicas. Sí, todo. Pero de donde surgió este desprestigio, tiene una enorme responsabilidad, con una carga ideológica y con la manera en cómo Javier Alatorre da la noticia. Virus comunista, sin saber siquiera qué significa comunismo. Y tendríamos que aclararlo, Gonzalo Guajardo. Claro. Pero lo que yo entiendo del texto de Ricardo Moreno que acabo de leer es que tiene un sabor sarcástico. Exactamente. Es decir, no es que esté respaldando ni la perspectiva del obispo de Aguascalientes ni la perspectiva de la Unión de Padres de Familia, sino que lo dice de manera sarcástica porque les falta capacidad o les falta honradez intelectual para decir, en realidad este es un afán de la lucha que realmente hemos tenido a lo largo de siglos por alcanzar la justicia, por alcanzar el bienestar de toda la sociedad. Yo ahí comparto completamente con ese sarcasmo, con esa ironía, que yo creo que al obispo le falta honestidad intelectual. Yo creo que sí.
Y le falta también compromiso con su papel que juega. Y con su feligresía, ojo, ¿eh? Exactamente. Porque si es un obispo, él tiene una responsabilidad que no se la doy yo, eso es otra cosa, sino él como creyente ha recibido esa orden religiosa de cuidar a su feligresía. Exactamente. Ah. Ahí, a eso me refiero. Y por otro lado, me parece muy atinado esta carta, esta denuncia que hace Ricardo y que la hace de manera muy atinada y la hace con ese barniz de ironía. Asociación de Padres de Familia, en donde no estoy yo, creo que tampoco tú, y que asumen como representantes de la sociedad de padres de familia, asumen un compromiso o asumen una función con un respaldo ideológico y con un respaldo de ignorancia muy conveniente en estos momentos en donde vamos a entrar a elecciones federales y hay una trayectoria de 5 años de el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo de la 4T. Entonces hay que desprestigiarlos porque son malos. No han hecho nada de lo que según ellos habían prometido. Y considero que lo que han hecho en los últimos gobiernos, 6 gobiernos, ¿te parece bien? Esos gobiernos neoliberales no se comprometieron absolutamente con nadie. Y si vamos ahora al contenido de los libros de texto, con los que están en desacuerdo, son contenidos como abrir un tema que se ha venido abriendo periódicamente, esporádicamente, como es el de la sexualidad humana. Temas como hacer una revisión histórica con objetividad, dando nombres concretos a quienes han participado de ciertas acciones, les incomoda y les molesta muchísimo. Y pensar que hay contenidos de matemáticas que no están presentes, separados de un contenido nuclear, estructural, racionalmente armado, científicamente, en donde hay muchas dimensiones que participan en los contextos sociales, en los distintos contextos históricos, en donde es necesaria las matemáticas para dar cuenta de los números. Los periodistas constantemente, o hay muchos críticos, politólogos, que utilizan el dato duro para sacar de ahí ciertas interpretaciones. Eso es probabilidad, eso es estadística, eso es matemáticas, y están en la dimensión histórica, en la dimensión social, en la dimensión política, en la dimensión antropológica. Es decir, las matemáticas son contenidos transversales que atraviesan todas las instancias del conocimiento y del saber humano. Y así como hablas de las matemáticas como contenido transversal, podríamos hablar de la historia como un contenido transversal. O la política. La política la como un contenido transversal, la economía. Entonces, en fin, es decir, la vida humana no es una vida monotemática, esclavizada a un solo asunto. Pero eso ha querido reducir los libros de texto. Sí, sí. Los libros de texto parecieran que son contenidos monotemáticos. Y ahora la nueva educación lo que está diciendo, no son contenidos aislados, separados. Este planteamiento racional científico plantea que la suma de las partes es igual al todo. Lo cual es falso. Lo cual es falso. Y acá se asume como una nueva propuesta educativa, nueva entre comillas, pero es una propuesta educativa de mayor envergadura, de mayor compromiso, es pensar que en el todo conocimiento
es algo más que la suma de las partes. Y eso que es algo más que la suma de las partes, a los maestros y a los contextos sociales nos compromete a significarlos, a interpretarlos. Pero además hay una falta tremenda en este afán de querer quemar los libros de texto o al menos arrumbarlos al basurero. O romperles las hojas que son perniciosas. Ajá. Y digo que algo más que es dramático es desconocer a los actores también del acto educativo como son los maestros. Sí. Entonces, los libros de texto son fatídicos, y luego hay maestros, están los maestros, son los maestros los que llevan la clase. Tú has citado en varias ocasiones a la crítica, a la contribución política del Capital, de Marx. Sí. Has citado en varias ocasiones el Partido Comunista, el Manifiesto. Sí. Ha citado en varias ocasiones a Federico Engels, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ha citado en innumerables ocasiones a Federico Nietzsche, a Hegel, a Feuerbach, a Kant, a Aristóteles, a Platón. O sea, desde luego, de esto se nutre el conocer humano. Sí. De todas estas fuentes, de todas estas experiencias. Y cuando tú incorporas a diferentes actores sociales, la teoría es importante. La teoría nos enseña. Es conocimiento vívido. Y vivido. Y plantea abstracciones. Sí. Es decir, que van más allá de los fenómenos históricos, sociales, histórico-materiales que se presentan. En eso participaron muchos maestros en la construcción de estos libros de texto. Aquí en esta mesa, hemos tenido a maestros que estuvieron participando en la elaboración de los libros de texto. Exactamente. Sí. Entonces, la teoría nos enseña, pero más enseña quien enseña la teoría. Y ahí está el compromiso con la historia, el compromiso social que tienen estos actores sociales llamados maestros y que participaron desde el conocimiento científico, que participaron desde sus experiencias y que han participado plasmando la posibilidad de construir proyectos integradores del conocimiento. Gonzalo, más de 1,100 maestros participaron en la construcción de estos libros de texto. Y además de diferentes partes del país. Es decir, no es una visión unilateral, nada más desde un estado, nada más desde una situación de cosas, no, de todos lados del país. Entonces es importante que mencionamos cuál es nuestra perspectiva de qué es el comunismo, distinguirlo de qué es el socialismo, cuestionar la proposición que ha hecho históricamente y teóricamente ha hecho el capitalismo y cómo se han superado también dentro del mismo conocimiento etapas anteriores al capitalismo como lo es el feudalismo, el esclavismo, el comunismo primitivo, que son modos de producción que históricamente están planteados desde una metodología. Y esa metodología es la que quieren parar estos que interpretan como un virus comunista a los libros de texto. Bueno, ¿te parece bien si hacemos en estos momentos una pausa y al regreso de ella comenzamos a hablar directamente del comunismo? Un asunto que te interesa mucho. Digo, no me parece bien que cortemos, pero tenemos que cortar, hay que respetar. Gracias. Bueno, ya estamos otra vez aquí con ustedes y agradecemos a quienes nos han estado enviando sus mensajes.
Me gustaría, sin embargo, poner énfasis en uno de ellos, del señor Luis Sánchez, que vive aquí en el centro de la ciudad de Querétaro, y él dice, todos esos que se oponen a entrega de libros en Querétaro son de visión retrógrada, vil y farsante, comenzando con los panistas. ¿De cuándo acá, se pregunta Luis Sánchez, de cuándo acá se han preocupado por la educación del país y los niños? Cuando han tenido en total analfabetismo solo en interés propio personal y de un grupito nada más, y nos agradece pues este programa. Hay otros textos, otros mensajes que nos han enviado que dice, excelente tema, muy importante resaltar que estos libros están elaborados por maestros frente a grupo, entre otros, y no solo desde los escritorios de la SEP. Y así nos están llegando diversos mensajes al equipo de Tetras, tanto al programa que elaboran Rosalba Pichardo y Ángel Valderas, como al nuestro. Bien, y entonces decíamos que nos interesa preguntar por qué los libros de texto reflejan una perspectiva comunista. ¿En qué sentido lo son comunistas? Pero le llamaron virus, el virus comunista. El virus comunista, sí. Sí. ¿Y entonces? ¿Qué es eso del virus comunista? ¿No saben que el comunismo es una etapa de desarrollo social, histórico? ¿No saben que es un proceso que se va construyendo en función de las condiciones histórico-materiales que determinan la manera de pensar de la sociedad de acuerdo a esas condiciones materiales en las que se encuentren? No se darán, no saben eso. Y entonces le llaman virus, como si fueras contagiado. Si te pones unas botas rusas, puedes adquirir el virus comunista. O fumas un puro cubano, también. Adquieres el virus comunista. Sí, te vas a hacer comunista. Es un virus que se transmite orgánicamente. No es una construcción histórica. Es virus. Es virus. Imagínate cuánto se desarrolló en años pasados, en años anteriores, y continúa con este desarrollo del virus del COVID-19. ¿Cuánto, verdad, se adquirió y cuántas personas murieron por ser contagiados por ese virus? Vayamos también a caer en esa tentación del virus comunista y podamos morir y podamos contagiar a nuestra niñez. Me gustaría señalar cómo cuando hablamos del tiempo o de la historia, que es el tiempo del ser humano, la historia, cuando hablamos del tiempo tenemos que pensar en siglos incluso para poder de alguna manera captar la esencia de esa temporada o de esa fracción histórica, ¿no? Y así podemos hablar, por ejemplo, de la época del esclavismo que duró varios miles de años, ¿sí? Todavía cuando nació Jesús, era una época esclavista, ¿sí? Los esclavos eran propiamente la mano de obra que hacía todas las tareas difíciles en su sociedad. Y aproximadamente en el siglo III de nuestra era se dio la transformación del modo de producción esclavista al modo de producción feudal. ¿Sí? El modo de producción feudal pues duró aproximadamente del siglo III al siglo XV, ¿sí? Es decir, escasos 9 siglos. Y ahí en esto que está citando, lo importante es señalar los procesos de producción. Claro. Y es importante señalar cómo la concentración de la economía estaba en los amos, en los patrones,
en los dueños. El usufructo de la economía El estaba en usufructo ellos. de la economía estaba en ellos. Sí. ¿Sí? Pero los hacedores de la economía eran los esclavos, eran los trabajadores. Y ahí se presentan las clases sociales. Ajá. Y entonces esos aspectos van caracterizando a los modos de producción. Y entonces los modos de producción no son caracterizados por los esclavos o por los patrones, los amos, se van caracterizando en la medida en la que históricamente se reflexiona a partir de ello y se construyen estas categorías que llamamos dueño de los medios de producción, burguesía, trabajador, esclavo. Y entonces a partir de ahí se van construyendo los conceptos, pero son construcciones que socialmente son caracterizadas como modos de producción. Tú dices, ¿cuánto tiempo duró el comunismo primitivo? En donde no había necesidad de mencionar al dueño, sino que todos eran partícipes de lo que la comunidad producía y no había necesidad de pensar en que alguien los pusiera a trabajar para obtener dividendos de ellos. Sí, cuando hablamos de la comunidad primitiva hablamos de un periodo de miles de años que podríamos decir comienza con una sociedad que va caminando, es errante, anda en todo el mundo, porque no acostumbra a la agricultura y por lo tanto más bien va tomando los medios de alimento por donde va pasando y cuando los agota van a buscar en otro lado, hasta que se inventa de alguna forma más sistemática la agricultura y entonces el hombre se vuelve sedentario, se queda en un solo lugar justamente porque la agricultura requiere de cuidados continuos y periódicos y no puede andar errante una sociedad y descuidar su producción. En este sentido, ya la agricultura comienza hace 10,000 años, ¿sí?, atrás, y entonces la sociedad se vuelve sedentaria. Pero, repito, quienes estaban trabajando esa producción agrícola pues eran fundamentalmente mujeres y esclavos. Entonces no tenemos que pensar necesariamente la historia a partir de, no sé, la Revolución Francesa para acá. No, también se puede de la Revolución Francesa para acá, pero estás dejando un largo periodo sin observar. Y entonces aquellos que piensan que la música que llegó para quedarse es el capitalismo y que hay que aferrarse a él y que hay que seguir beneficiando a aquellos que tienen el usufructo del trabajo, de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos. Eso es lo que hay que sostener. Eso es lo más conveniente. Para muchos sí, pero ¿quiénes son esos muchos? Hay de dos tipos. Aquellos que son directamente beneficiados, es decir, que son dueños de los medios de producción, de la fábrica, de las herramientas, etcétera. De las tierras. De las tierras, esos son los dueños de los medios de producción. Y esos pues se sienten temerosos de verse desposeídos algún día o en algún momento. Pero hay otros que también defienden estos modos de producción que son voraces, y esos son muchos de los trabajadores que creen que porque se portan bien en su trabajo van a ser premiados con un viaje a Iztapa o con bueno, un bono. eso sería de lo más trivial, porque el viaje a Ixtapa le queda solamente en el recuerdo, pero no transforma la existencia necesariamente. Pero si tú tienes tu casa propia, si tú tienes tu taller propio, si tú tienes tus tierras, eso sí te da una garantía de vida tanto para ti como para los tuyos y tus descendientes. Y justamente cuando lo que vemos es
una inmensa mayoría de la población que no tiene nada, entonces entendemos por qué se necesita buscar un sistema socioeconómico que posibilite el bienestar de todos. Entonces hay que organizarnos, ¿no? Lo que me estás diciendo es que cada sociedad, en cada momento histórico, busca la manera de organizarse socialmente para producir, para convivir, para generar mejores condiciones de vida. Eso es un modo de producción. Sí, sí, sí. Y le llamamos modo de producción porque entendamos que la vida económica de una sociedad tiene fundamentalmente 4 momentos. Un momento de producción y un momento de uso de la producción, o sea, lo que llamamos consumo. Sí. Entonces, toda sociedad, toda, tiene que producir y tiene que consumir. Si no consume, está muerto. ¿Sí? Solo el ser vivo está consumiendo. ¿Qué consume? Al menos sus alimentos, al menos. Pero está produciendo y consumiendo. Pero para que se dé el paso de la producción al consumo, se necesita el intercambio de los productos que se producen, perdón por la redundancia, hasta lo que se consume, hasta el momento en que se consume. Hay la necesidad de la distribución. Sí. Y en ese sentido, una sociedad, es otro de los momentos económicos, requiere de una distribución, pero la distribución puede ser totalmente inequitativa y a unos pocos darles todo y a la mayoría de la población no darle nada. Es una distribución equívoca y agresiva, pero hay otro que es el cambio de los bienes. Entonces, me gustó tu camisa, te la cambio por unos zapatos que yo tengo. Hacemos el cambio, que en México se le llamó trueque, ¿no? Sí. Pero ahora hemos encontrado un recurso para no estar cambiando cosas, sino adquiriendo cosas a condición de que te dé algo a cambio, y ese es el dinero. Bueno, ese lo puedes acumular. Entonces, con todo lo que me estás diciendo, Gonzalo, vamos a descartar el virus comunista. No es un virus, es un proceso histórico. Es un proceso histórico, social. Sí. Es una organización que da lugar a una forma de pensamiento. Sí, pero además yo quisiera decir, esa época de la esclavitud que duró miles de años, de repente se ve como constreñida, reducida con el paso del tiempo cuando pasamos a la época feudal, y la época feudal dura escasos 900 años. Y de ahí comienza la época moderna. Capitalismo. ¿Sí? El capitalismo. El mercantilismo. Y en esto llevamos escasamente 5 siglos. Sí. Escasamente 5 siglos. Esto es, se van acortando los periodos porque la vida es más acelerada, los descubrimientos, los inventos, etcétera, van posibilitando transformaciones, cambios cada vez más acelerados y más frecuentes, y por lo tanto lo que hoy llevamos viviendo, estos 500 años de modernidad, fue lo que engendró precisamente al trabajador de fábrica. Es decir, el trabajador, el que va a la fábrica a trabajar, ese fue producido justamente por esta modernidad, por toda la revolución industrial. Y este trabajador se dio cuenta de que era maltratado y dijo, no, yo tengo que organizarme. Y es lo que posibilitó la organización entre ellos, entre todos los trabajadores, para defenderse de las agresiones de aquel que acaparaba todos los bienes de la producción. Muy bien. Y esto es lo que aproximadamente podríamos encontrar como la expresión de los trabajadores que luchan también por ser reconocidos y ser beneficiados por lo que ellos mismos están haciendo. Excelente. Entiendo muy bien, Gonzalo. Entonces, estas formas de organización, estos procesos sociales de intercambio, de trueque, de producción, de generación de bienes, todo esto
se evidencia en un testimonio histórico, que 9 siglos, 900 años, se condensan en un texto. ¿Sí? Muy bien, Gonzalo. Yo ahora entiendo cómo los libros de texto gratuitos, estos libros de texto responden a una organización social, y esta organización social es conformada por un Estado, y ese Estado genera políticamente, económicamente, socialmente, genera un proyecto educativo, es decir, qué tipo de individuo queremos formar, a qué tipo de sociedad aspiramos, y entonces vamos a educarlo bajo esta perspectiva de un proyecto educativo de Estado que nos conviene. Y ese proyecto educativo se apoya en los generadores del conocimiento, en aquellos que estructuran y organizan planes de estudio, diseños curriculares. Y esos planes de estudio y esos diseños curriculares estarán condensados como conocimiento, estructurados como conocimiento, con distintas obras de referencia. Obras de referencia que serán concretadas en libros de texto. Libros de texto que recogen las memorias en donde los maestros, sociedad civil, estudiantes se reúnen para revisar si esos planes de estudio, si esos diseños responden a ese proyecto educativo de Estado, en donde estos actores participan de la elaboración e interpretación, representación de lo que tú estás planteando históricamente como procesos sociales en distintas formas de organización de la sociedad, para conformar un Estado, para conformar una soberanía. Mira qué bien, Gonzalo. Y entonces, ¿dónde está el virus comunista? ¿En dónde está la idea de romper las páginas? Esas páginas que podemos darle vuelta y llenarnos de tinta y denunciar nuestro pecado de pensar lo que no es correcto pensar, o de hablar lo que no es correcto hablar, o de escribir lo que no es correcto escribir, Gonzalo. Yo creo que es bastante más complejo el asunto y a la vez más simple de como lo acabas de describir, porque tú describiste un proceso, dijéramos, social amplio, tratando de señalar los hitos o momentos fundamentales de este proceso social amplio. Pero yo diría que venimos acarreando una historia que nos ha condenado a la sociedad mexicana casi en su totalidad a permanecer ignorantes, ¿sí? Entonces, los libros de texto, entre otras cosas, lo que están promoviendo junto con la escuela y los profesores es el conocimiento, es apropiarse de una realidad mediante el conocimiento y que por lo tanto posibilite intervenir en esta realidad para irla modificando y ajustando a nuestras necesidades y problemas. Sí. Entonces, cuando se tiene a una sociedad sojuzgada, a la que no se le ha querido enseñar a leer ni escribir, a la que no se le ha enseñado ni siquiera a expresarse con la palabra, la que solo tiene como posibilidad estar trabajando de sol a sol, estar sudando, estar cansado todo el tiempo y por lo tanto solo piensa en irse a descansar, a dormir, etcétera, pues asusta a muchos el que a esta gente se les dé conocimiento. Asusta a muchos que esta gente sepa leer y escribir, sepa comunicarse.
Y por eso hoy llama tanto la atención y desconcierta a aquellos de cierta clase privilegiada que no quieren que justamente la población sepa leer ni escribir. Y que entre ese saber leer y escribir, obviamente, están cosas que no te gustan, que no te interesan, hasta que te dan asco, pero eso lo tienes que conocer. Entonces, ¿por qué se oponen? ¿Por qué se oponen a que...? Porque están defendiendo sus intereses, su bienestar propio, pero su bienestar está sujeto al malestar del otro. Si ellos están bien, es porque al otro lo están explotando. Entonces, en los libros de texto hay distintas formas de educar, no solo con la lectura, con la escritura, con el lenguaje, con el conocimiento, sino también hay esa forma de pensar en donde no debo de pensar de manera distinta a los que me ordenan. Me ordenan, sí. Pero además, desde luego, el libro de texto y los profesores no solo enseñan a aprender ciertos temas, sino a leer la realidad toda. Interpretarla. Transformarla. Ajá. Construirla. Sí. Muy bien, Gonzalo. Bueno, entonces, olvídense de los libros comunistas y entren al libro de texto para aprender lo que socialmente es necesario aprender. Nos vemos hasta la próxima, Gonzalo. Adiós, nos vemos. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.